Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje de los días miércoles en 89.1 Radio y en la compañía de Fausto Amador Arrieta. El día de hoy no vamos a tocar una geografía específica, sino que vamos a hablar de esa nueva ola de izquierda que está tomando fuerza en América Latina. Hay 11 gobiernos llamados de izquierda. Ya vamos a ver que no se les puede decir a todos que son de izquierda o verlos como un todo. Si Lula gana las elecciones, serían 12 gobiernos. En 1998, con la llegada de Hugo Chávez al poder, se dio una ola, la llamada ola rosa en América Latina, y llegaron una serie de gobiernos de izquierda, Kirchner en Argentina, Mujica en Uruguay, Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Bachelet en Chile y Chávez en Venezuela. Después de la crisis del 2008, como él siempre hace el péndulo, se vuelve hacia la derecha, pero también como hace el péndulo después de que la derecha tampoco da soluciones a los grandes problemas, de nuevo hay un péndulo hacia la izquierda. Y hoy tenemos varias izquierdas al mismo tiempo, una izquierda progresista, una izquierda post-neoliberalismo que busca negociar y buscar consensos y la vía institucional, una izquierda populista que no debería ni llamarse izquierda, el populismo es de derecha o de izquierda, ahí no hace grandes diferencias, solo a veces en el discurso, y una izquierda que ya no es sino simples dictadores o gobiernos autoritarios. Es muy peligroso generalizar, así que con Fausto vamos a ver la diferencia, a conocer antecedentes, a conocer y discutir los retos que van a enfrentar estas distintas izquierdas y también que en realidad qué es ser de izquierda democrática post-neoliberalismo. Bienvenido, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Es muy grato de nuevo estar aquí, ofreciéndoles un poco de recapacitación, de criterios para tu audiencia. Vos tenías mucha razón. El nuevo siglo se tiñó de izquierda y se llenaron de una serie de movimientos calificados de izquierda. ¿Hay alguna característica particular de esa nueva izquierda? Vamos a tratar de ir a los antecedentes de todo lo que son los movimientos que nosotros les podríamos decir de izquierda en el sentido que sea por su retórica o sea por su orientación o por sus seguidores, están llamadas o pretenden realizar algún tipo de ajustes en el Estado en beneficio de los sectores más vulnerables. Podemos llamarlo de una forma así general y ahí vamos a englobar a populismo, vamos a englobar a todo mundo, pero es una cosa muy diferente a aquellas orientaciones de gobierno y de Estado que sobre todo se preocupan por el desarrollo económico con bastante indiferencia de los problemas de la gente. Por eso yo incluso, te diría, yo incluiría dentro de el panorama, por lo menos histórico, de la izquierda, incluiría en su historia a Costa Rica, por supuesto. Amigos de muy derechosos del sur o del norte siempre me decían, es que ustedes son comunistas. Ustedes son Bueno, es que socialistas. esa es la gran diferencia. Pero bueno,
Hay una izquierda premarxista en América Latina, hay una izquierda marxista que se inicia, por lo menos sus posibilidades de acceso al poder se inicia con la Revolución Cubana, y yo diría que hay una izquierda del siglo XXI, que no es la de Chávez, que es realmente la izquierda del siglo XXI, no el socialismo del siglo XXI, que es una izquierda post-marxista desde el punto de vista ortodoxo, desde el punto de vista ortodoxa, desde el punto de vista macroeconómico, y que ha manifestado un fantástico éxito ya, que no es una propuesta nueva, pero que tiene gigantescos retos. Entonces, con cierta, llamemos contundencia, y en un Perdón, ambiente... ¿le añadirías a esa izquierda postmarxista que yo le puse también postneoliberal, ¿verdad? Tratando de construir una sociedad postneoliberal, el término democrática, una izquierda democrática, porque es un Marxista, pero postmarxista. bueno, ya que queremos poner adjetivos, yo le llamaría un nombre que no has oído en ninguna parte, pero que es muy pertinente. Es una izquierda post-geopolítica, en el sentido de que el inicio del movimiento de la izquierda, sobre todo con la Revolución Cubana, la izquierda marxista se enmarcó En la en la lucha, geopolítica, en la lucha entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y una vez desaparecida la Unión Soviética, mira, a los Estados Unidos les ha valido muy poco, para no ser grosero, América Latina. Y entonces los movimientos sociales, populares o de izquierda, de cualquier tipo, no han temido una reacción de golpes de Estado y de persecuciones y de las torturas que se inscribieron en el orden de la geopolítica, pero vamos a volver sobre eso. Por eso te digo, la geopolítica tiene una enorme importancia. El panorama político de América Latina actualmente arranca, llamémoslo así, del momento actual, arranca con el descontento. Y es el descontento el que empuja a opciones que respondan a ese descontento, que sean reflejo político de las demandas sociales. Eso se puede ejemplificar con el movimiento en Chile y la victoria de Gabriel Boric, incluso el triunfo rocambolesco de Pedro Castillo, el ascenso complejo e indefinido de Xiomara Castro en Honduras, el retorno al poder de la socialdemocracia del Partido Revolucionario Democrático de Panamá, la vuelta al poder del MAS en Bolivia y lógicamente la victoria de Gustavo Prieto y las perspectivas bastante fuertes de un gobierno de Lula da Silva. Y dentro de esta situación de democracias semifallidas, incapaces de dar respuestas, también se tiene que poner ahí a Andrés Manuel López Obrador, porque su victoria no es explicable fuera de la sensación de la necesidad de un gobierno que atienda problemas sociales. No digo que lo esté haciendo, ¿verdad? Aún así, yo podría decir que el peronismo clásico de Alberto Fernández en Argentina también respondió a la incapacidad del gobierno anterior de atender los problemas sociales. Como vos muy bien decías, en esa izquierda, vista desde arriba y solamente viéndole el color, se le podría agregar la izquierda jurásica de Nicolás Maduro en Venezuela y de Daniel Ortega en Nicaragua. Pero claramente, vos tenías toda razón, que tenemos que desvincular esas izquierdas, nicaragüense y venezolana, del nuevo ascenso de la izquierda en América Latina. Porque tanto Nicaragua como Venezuela son experiencias anacrónicas, fallidas, forman parte de realidades distópicas, de algo anacrónico insostenible. Y podría decirse que son ejemplos luminosos en su oscuridad, porque le enseñan
a toda la izquierda los peligros que existen de descuidar la ortodoxia económica y de pensar que se puede repartir chocolate sin cacao. Pero además, también les advierte de algo que ya vos hiciste en la división, que lo hicimos antes, y es que esa izquierda vieja que nació de la geopolítica, de la Guerra Fría, cometió errores bestiales pensando igual que como estaban pensando sus agresores. El centralismo democrático, en la manera de jugar el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos tienen señales de eso, de la vieja izquierda, ¿verdad? De alguna manera, lo que tiene mucho que ver en esto, sí, son errores, por supuesto que son errores. Errores Pero en y realidad, horrores. sí, pero es un modelo, Mimi. Es el modelo marxista, estatista, leninista, y que quiere ser reproducido. Pero a esta altura, no es eso lo que está ocurriendo en Venezuela y Nicaragua. Ahí simplemente son realidades vivas de desastre que muestran los peligros en que la izquierda, que ahora es ascendente, podría caer. Es decir, son el camino que se debe evitar. Evidentemente son muchos los países y muchas las tradiciones, pero se podría decir que por lo menos hay algunos ejemplos vivos de 3 países que tuvieron gobiernos de izquierda. Y que lo hicieron muy bien. Y que lo hicieron bien desde todos los ángulos, ¿verdad? Yo pondría en esta pequeña lista a Bolivia, a Uruguay y a Brasil. No, perdón, y yo añadiría, con todos y los problemas, Ecuador. Es decir, Ecuador logró un desarrollo económico ejemplar, una mayor justicia social, una integración y políticas importantes para indígenas, mujeres, para todos los grupos, ¿verdad? Los minorizados de la sociedad. Y Ecuador tuvo logros muy importantes también en esa época. Yo pienso que sí. Yo te decía, yo pienso que vos tenés razón. No voy a discutir eso. Si yo puse solamente a Bolivia, a Brasil, Uruguay. Uruguay y a Brasil, es porque las políticas que inició esa izquierda son políticas que se han convertido en políticas de Estado y que han dejado una impronta imperecedera, que han mostrado que la izquierda también hace escuela en el terreno económico y no solamente en el terreno social, pero sí. No, de acuerdo. No todas estas elementos lo llena Ecuador, pero sí Ecuador también es un, No, o un Ecuador ejemplo. cometió el gran error de polarizar más de la cuenta y no permitir entonces que las políticas se convirtieran en algo aceptado nacionalmente, ¿verdad? Eso sí. Sí, es algo parcial, de alguna manera es eso, pero es algo más. Es el hecho de que no llegaron con el propósito claro y definido de una reconciliación con la inversión privada. Y más bien llegaron con una oposición a la inversión privada, y entonces no la pudieron integrar en su modelo, que eso es lo que yo digo que son los aspectos más relevantes de las experiencias bolivianas, brasileñas y uruguayas. Fausto, yo sé que te estoy desviando, pero vos te volvés a No, acomodar Mimi. fácilmente. Es interesante porque lo de Ecuador que acabas de decir es muy interesante. Habiendo tenido logros tal vez mayores que algunos otros, ¿verdad? En cuanto a indicadores de lo que avanzó, sin embargo, no creó las bases para la sostenibilidad.
Por un lado polarizó, decía yo, y vos decías por el otro lado, no creyó en la inversión privada lo suficiente para darle sostenibilidad. Pero hay otro caso en el polo opuesto también de una izquierda que gobernó en la misma época, y es Chile, ¿verdad? Chile es la izquierda la que está en el poder, pero no es que polarizó demasiado y no es que no creyó en la inversión privada. No, Chile le dio miedo tocar las estructuras que había mantenido la dictadura en la parte económica y le dio miedo hacer los cambios que requería para hacer un modelo mucho más progresista, ¿verdad? Y de eso los acusó Boric, bien acusados. Son como los dos extremos de dos éxitos, pero que no se pudieron sostener, ¿verdad? Es que, Mimi, aquí está el punto. No es una cosa diferente la que vos estás diciendo de la que yo decía. En el fondo, la integración de lo social con lo económico es la característica más importante de la nueva izquierda. Y en Chile también se produce lo mismo, pero es una desintegración en donde el éxito económico que está teniendo no lo integran, o sea, no lo integran totalmente a fondo con sus programas sociales y entonces dejan descuidado una fase muy importante. Esta integración, Mimi, es la importante, es la integración, no es que sea diferente. Fíjate bien, un programa económico exitoso sin una integración social te deja una sociedad dividida, polarizada, desigual y descontenta. Y un programa económico de integración social que no tome en cuenta lo económico, te deja un país quebrado. Entonces, es esa integración nueva y exitosa, pero exitosa, Mimi, con mayor éxito prácticamente que todos los países. Mira, Bolivia, por ejemplo, tiene un gigantesco combate a la pobreza, acceso educativo, combate a la desigualdad tremendo, integración de la población indígena. Cuando comenzó Evo Morales, el 10% de mayor ingreso tenía 150 veces mayores ingresos que el 10% de menor ingreso. Actualmente esa diferencia es apenas de 20. La pobreza extrema del 60% la cortó en la mitad. El índice de Gini en el año 2000 era 10 puntos más alto que el de Costa Rica actualmente. Y hoy es 10 puntos menos desigual que Costa Rica. Y Si lo todo de Evo eso Morales es... lo hizo con un récord en crecimiento económico, porque tuvo un crecimiento económico que se llamó en su tiempo el milagro económico boliviano. Y eso lo realizó con una combinación excelente de nacionalismo, porque se apropió de nuevo de las minas, ¿verdad? Eh, y del petróleo, pero al mismo tiempo integró a esos viejos socios internacionales a su crecimiento. Brasil es otro. Conoció una izquierda de centro diferente y no comenzó con Lula, comenzó con Fernando Enrique Cardoso. Con Cardoso, que fue uno de los maravillosos gobiernos de América Latina, ¿verdad? Sobre todo en ciertos temas como educación, salud, ¿verdad? No, y además diseñó eh, casi de primero, diseñó casi de primero una política de inversión privada con estímulos fiscales, es decir, aumentó violentamente los impuestos. Y luego de que la población prácticamente aceptara sin mucho revuelo el aumento de los impuestos, dentro de un ambiente de equilibrio económico,
comenzó a bajar los impuestos, pero no a bajarlos a la loca. Comenzó a dar estímulos fiscales, es decir, contra desempeño. Comenzó esto lo diseñó Fernando Enrique Cardoso, pero no lo llevó a cabo. Quien lo llevó a cabo fue el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, porque Fernando Enrique Cardoso se concentró demasiado en un equilibrio económico, porque Brasil era uno de esos países en donde vos llegabas a un supermercado y en medio de que estabas comprando, estabas en la caja, anunciaban: se anuncia que a partir de este momento todo lo que se compre se está 10% más caro. Es decir, uno de los países que padeció una gigantesca inflación, y Fernando Enrique Cardoso se concentró mucho en eso. Pero Lula da Silva puso en ejecución estímulos fiscales de la ley do bem, la ley del bien. Estímulo al encadernamiento empresarial con empresas pequeñas, progreso de la inclusión digital, mejoramiento competitivo del personal, excelente desempeño en el crecimiento del mercado de trabajo y, lógicamente, el inicio de una gran revolución tecnológica en Brasil que no ha terminado. Eso dio lugar a un crecimiento económico focalizado por primera vez en América Latina en regiones de menor desarrollo. O sea, Brasil inició el movimiento del desarrollo prioritario hacia las regiones de menor desarrollo. Eso, obviamente, las distancias son gigantescas y no ha concluido. Y luego, la izquierda que más gran éxito ha tenido ha sido la de Uruguay, con el Frente Amplio, que si nosotros lo comparamos con Costa Rica, porque tenemos que compararlo con algo que conocemos, en 2007, o sea, ya 2 años después del inicio del gobierno del Frente Popular, había mayor pobreza en Uruguay que en Costa Rica. 29% en Uruguay, 24% en Costa Rica. Desde entonces, Costa Rica se estancó y la pobreza en Uruguay disminuyó hasta el 8%. Y con toda la pandemia apenas subió al 10%, con una práctica erradicación de la pobreza extrema. Ese mismo año, el 21% de la población de Costa Rica era pobre. Uruguay tiene en informalidad solo un 24% de su población económicamente activa. Tiene la tasa de informalidad más baja de América Latina. Y además, el crecimiento económico tiene un rasgo redistributivo diferente, Mimi. Es redistribuir en beneficio de 2 sectores: la población más pobre, y redistribuir en beneficio de la empresa privada más responsable. Mira qué interesante. Redistribuye a los 2 lados: a la empresa privada, porque pone una serie de requisitos de desempeño a la empresa privada que los compensa con disminución de impuestos. Entonces, eso ha hecho que crezca la inversión privada y al mismo tiempo los niveles de ingreso del 40% más pobre han aumentado más rápido que la tasa de crecimiento de toda la población. O sea, el crecimiento de la riqueza del 40% más pobre va más rápido que el crecimiento del PIB. Y luego, 15 años ha estado con políticas extraordinariamente visionarias, como la repartición de computadoras, y con ello todo lo que eso implicaba, colocar Y ahí hace acceso. el ejemplo de nuevo con Costa Rica. Mientras nosotros comenzamos hace 40 años y la Fundación Omar Dengo lo estaba haciendo de maravilla, paramos. Y ellos, que llevaban un rezago de 20 años a nosotros, nos pasaron como un jet en esta época, en este periodo. De nuevo con ustedes, y fuimos al corte comercial y Fausto Amador Arrieta estaba haciendo un análisis sobre el éxito en algunos países de las políticas, de países con gobiernos socialistas, en políticas que se convirtieron de Estado, permitiendo
excelente desarrollo en Bolivia, en Brasil y en el Uruguay. Y nos tocó el corte antes de que terminaras el análisis de Uruguay, Fausto. Sí, podremos nosotros retomar el hecho de que Uruguay ha tenido políticas durante 15 años que han dejado marcado al país. Ha habido elementos audaces como la legalización de la marihuana, incluso la propuesta de cultivo de la marihuana recreacional para fines recreacionales, el derecho a interrumpir el embarazo, el matrimonio igualitario, es uno de los primeros países que lo acepta en América Latina, y luego políticas sociales de punta. Cerca del 98% de su población tiene derecho a jubilaciones. Y el sector privado ha estado muy favorable a ese modelo, porque te decía que ha hecho una redistribución que al mismo tiempo era para los sectores más vulnerables y la zona de desarrollo relativo más atrasado, de menor desarrollo relativo, y al mismo tiempo a la empresa privada que demostrara que tenía, y la demostrara de una forma bien precisa, bien concreta, de que tenía responsabilidad. De forma que se hacían cada inversión que se hacía en Uruguay, y se hace, porque lo ha seguido el gobierno, con altos rendimientos económicos, donde se combinen desempeño en uso de tecnologías limpias, participación laboral de la mujer, contratación de colectivos vulnerables, inversión, como siempre, en zonas de menor desarrollo. Todas las empresas que hicieran inversiones de esta naturaleza recibían disminución en sus impuestos, ¿verdad? Esto ha resultado en algo nunca visto, un gobierno de izquierda con mayor crecimiento que ningún gobierno de derecha anteriormente en Uruguay. Ha llegado a tener de una forma sistemática el 8% del crecimiento. En 2019 pasó algo importantísimo, perdieron las elecciones después de 15 años en el poder, y nada fue más natural que un cambio pacífico a favor del centro derecha de Luis Lacalle. Y luego Luis Lacalle se lanzó a hacer una ley que se llamó se llama LUC, Ley de Urgente Consideración. Ya, me recordé, señor, casi me quedo pegado en la U. Ley de Urgente Consideración. Es 470 artículos que tiene esta ley, que prácticamente llenan el espacio uruguayo, lo llenan de cambios. Cambios en general positivos, pero que no estaban dentro de la lógica del Frente Amplio, y el Frente Amplio se opone a 135 de los 270 artículos, y hacen un referendo, y el referendo acaba de pasar. Pasa la ley, y entonces el Frente Amplio recoge firmas para un referendo de anulación de la ley. Y el referendo tiene lugar de la forma más democrática del mundo, y pierde el Frente Popular, pero pierde por 2%. Y entonces una serie de elementos viejos, tanto de la época neoliberal que el Frente Amplio no tocó, como del periodo del periodo de la sustitución de importaciones, que tampoco el Frente Amplio tocó, porque se sentían que eran como más de ellos, más de la izquierda, esta vez los toca. Y es muy posible que un retorno de la izquierda en Uruguay va a encontrar un Uruguay todavía más preparado para una política moderna. Uruguay es el primer candidato a ser un país desarrollado en América Latina. Hace 20 años el BID dijo que eran Costa Rica, Colombia y Chile. ¿Cómo nos quedamos en el camino, verdad? En esos 20 años. Hace 30 años dijo eso.
Sí, claro. Yo recuerdo que hubo un libro que escribió eh, tu ex compañero en este programa, Leo Garnier. Leo Garnier, que dijo una democracia casi exitosa, algo así. Exacto. Una, un caso casi exitoso. Sí, Costa Rica ha sido cada vez menos casi exitoso, pero bueno. Eh, pero bueno, ha habido un impacto contundente del desastre de Venezuela y de Nicaragua, que ha repercutido en un desprestigio muy fuerte de la izquierda, que tendió a retroceder. Pero la realidad de las condiciones de vida que han resultado del neoliberalismo en sociedades desiguales, con altas demandas insatisfechas, con población empobrecida, con una merma sistémica de la clase media y con falta de oportunidades, han conducido a las poblaciones de América Latina a la rebeldía. Y eso ha reforzado un nuevo ascenso de la izquierda. Vos hablabas del péndulo. Y mira que esto es interesante, porque si el péndulo comenzó a la izquierda, se mantuvo a la izquierda, apenas regresó un momentito a la derecha y volvió a la izquierda. En realidad no ha habido un movimiento generalizado del retorno al neoliberalismo. No lo ha habido. Ha habido un movimiento de salida incompleta del neoliberalismo. Y esto es lo que ha marcado el nuevo ascenso de Boric y Petro, que son los lugares en donde se manifiestan los más grandes retos. Retos que tienen que ver con saber si va a regresar a América Latina la geopolítica en esta situación en donde eh, la globalización está en peligro, existen guerras, eh, existe una tendencia al enfrentamiento, y esta izquierda se ha acompañado al mismo tiempo en América Latina de un ascenso enorme de las relaciones con China, que ya se ha convertido para muchos países del Cono Sur o del sur de América Latina, se ha convertido en el principal socio comercial. Pero además de la geopolítica, que es vital y que ahora vas a profundizar en ella, de que son desafíos para esta nueva izquierda. Y bien, sigamos hablando de la nueva izquierda y la separamos de una izquierda que tiene un pie en el pasado, como la izquierda mexicana o la izquierda argentina, ¿verdad? Que tiran más a lo viejo, a las viejas formas y al que no han llegado al posmarxismo del todo. Esta nueva izquierda tiene una característica que es impresionantemente diferente de las otras y tiene que ver que nace con los movimientos sociales, no con los partidos políticos como la vieja, sino con los movimientos sociales. Y eso lo hace enormemente grande, pero también débil, porque puede haber fisuras porque los intereses no están unificados, ¿verdad? Dentro de los movimientos sociales. Y en el momento en que se falla un movimiento social, pues puede haber un rompimiento. Y lo otro es el diálogo con la derecha para la parte económica que vos decías. Lo que te quiero decir es que esta nueva izquierda tiene enormes dificultades al interno, ¿verdad? Y porque además es democrática y busca el diálogo, además del geopolítico que estás hablando, que no sabemos cómo va a inclinar las balanzas. Nosotros podríamos decir que ha habido una combinación, y cuando esta combinación se vuelve virtuosa, ha tenido bastante éxito. En el caso, por ejemplo, del éxito de Uruguay,
en realidad no surgió de los movimientos sociales. No, de los partidos políticos. Por eso Surgió es de más los... fácil. no, surgió de los partidos políticos con tremenda fuerza y de un proceso de desvinculación, muy, muy valiente del marxismo, porque el Frente Amplio viene de no era totalmente marxista ni pro-cubano, nunca lo fue, pero el movimiento Tupamaro, un movimiento clásico de clase media, logra inventarse y reinventarse. Es esa capacidad política de volverse a pensar. Fíjate que en estos momentos lo que están pensando ellos, el proceso en el que está el Frente Amplio, que no está en el poder, está en la Asamblea Legislativa, es en el cambio generacional, es en el cambio de liderazgo, es en el cambio de perspectivas, es en cómo adaptan un programa nuevo a nuevas condiciones. Perdón, En el caso, ¿sí? No, es que no me refería ni a Brasil, ni a Bolivia, ni a Uruguay, que ya los habías tocado, y cometí el error de no hacer bien cuando hablaba de los movimientos sociales. Me estaba refiriendo más bien a los nuevos gobiernos de Chile y Colombia, ¿verdad? Que llegan impulsados por movimientos sociales de muy diferentes orientaciones, ¿verdad? Y con agendas, no de un partido político que unifica, que ayuda a unificar agendas. Sí, el reto de ellos es mayor, perdón. El reto de ellos es precisamente convertir en un programa coherente las múltiples demandas dispersas de los movimientos sociales que los han empujado hacia el poder. Ahí está. En el caso de Chile, la primera impresión era que la conversión en un programa político de este movimiento social iba a surgir políticamente de la constituyente, de la Asamblea Constituyente, que acaba de terminar y que acaba de dejar un proyecto de constitución que está en plena campaña de apruebo o rechazo, y es eso. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Porque si realmente logra el apruebo, logra poner vida a esa constitución, que lógicamente es todavía imperfecta, etcétera, etcétera, pero es un avance fantástico con relación a la constitución anterior, vos verías ahí un programa de Estado articulado, de forma que el gobierno de Boric pasaría de ser un gobierno de un partido súper minoritario o de un grupito de partidos minoritarios a convertirse en un partido que expresa una visión de Estado. Y la tarea sería entonces ver cómo logra unificar alrededor de eso. Si En lo el pierde, caso de Petro, también se debilita enormemente su gobierno, sus posibilidades. O sea, ahí está en un punto de quiebre, Boris, en este momento. Sí, no, y el punto de quiebre para Boris comenzó prácticamente desde que comenzó la presidencia, porque en Chile, como en Colombia, como en casi todos los países de América Latina, el problema de la seguridad se ha vuelto un problema político de primer orden. Y el crimen, la violencia, la droga, se ha convertido, y además movimientos insurreccionales en el sur se han convertido en un problema que que en lo inmediato no es posible resolver con políticas de largo plazo, que en lo inmediato necesita la represión. Una encuesta reciente. A los mapuches tuvo que reprimir en días pasados, ¿verdad? Y es que en una encuesta muy reciente, Mimi, entre las instituciones
que más confianza le da a la ciudadanía, mira, es que los carabineros. Los carabineros, una de las instituciones que más confianza les da, cuando precisamente fue el rechazo a la represión de los carabineros lo que llevó al gobierno de Boric. Es ese otro factor tremendamente decisivo. También está ocurriendo en Uruguay este fenómeno, ¿verdad? Este fenómeno del crecimiento de la violencia y el narcotráfico como un problema nacional. Entonces, en Colombia, como también ocurrió en Chile, lo primero que hacen los presidentes de izquierda es poner en el Banco Central, en Economía, en Hacienda, a personeros reconocidos por las organizaciones internacionales y multilaterales e incluso gobiernos anteriores como personas económicamente ortodoxas, pero que además tienen una gigantesca sensibilidad social porque se necesita alta sensibilidad social para que un economista de renombre acepte ser ministro de Economía de Petro, Petro. o de Boric. Exactamente. Se necesita querer a la patria. Se necesita mucho. Entonces, ¿qué es lo que estamos acá? Nosotros tenemos la ventaja gigantesca de que los Estados Unidos no podrán jamás volver a tener sobre América Latina la hegemonía que tenían anteriormente, cuando dominaban plenamente a los ejércitos y cuando organizaban golpes de Estado, organizaban persecuciones espantosas como la Operación Cóndor en América del Sur. Es decir, esa hegemonía ya no la tienen. Más bien, reciben los Estados Unidos en este periodo de su debilidad geopolítica a una América Latina que ya no tiene la más mínima confianza en ellos. Y todos los gobiernos, incluso los gobiernos de derecha, no tienen una referencia preferencial con los Estados Unidos. Todos toman una distancia política prudencial, de forma que yo creo que la geopolítica, en la forma en que actuó anteriormente, reprimiendo u obstaculizando a la izquierda, no va a tener lugar. Esta vez la izquierda no va a poder señalar su fracaso como culpa de los Estados Unidos, de la represión de los Estados Unidos. El fracaso o éxito se lo muestran Uruguay, Bolivia y Brasil. Es decir, el fracaso o éxito de la izquierda está en la capacidad de aceptar la alternancia democrática, la capacidad de fusionar los intereses de la empresa privada con los de las demandas sociales y la capacidad de integrar su propia historia y sus viejas poblaciones abandonadas al progreso que se ha concentrado en zonas centrales de desarrollo. Y aquí te voy a hacer una pregunta complicada. ¿Esa es la nueva izquierda? Ya vimos la izquierda exitosa, que también fue la nueva parte de que es parte de la nueva izquierda de Brasil, Uruguay y Bolivia. Esto es lo que esperamos en Chile y Colombia, con más dificultades en esos países para poder ejecutar sus políticas que en los anteriores. ¿Por qué? Porque Brasil tenía un partido detrás de los trabajadores fuertísimo y una organización muy fuerte, ¿verdad? Uruguay también y Bolivia tenían los movimientos mineros. No, También, y el partido, y el el MAS, partido. en realidad, Evo Morales con el movimiento social jamás habría logrado el poder si no se vincula al programa político del MAS, ¿verdad? Ok, Y entonces, de hecho el presidente actual, que es enormemente exitoso, es un vocero del MAS y es un excelente economista. sí, pero esto no lo tienen ni Petro ni Boris, ¿verdad? Entonces, hay que ver cómo lo resuelven. Pero hay dos
dos que los definimos como de izquierda y que yo decía que tienen un pie en la izquierda tradicional y un pie en la nueva izquierda y que no se habla de ellos dentro de este tipo de políticas, como lo estamos haciendo, que es México y Argentina. Quedan 5 minutos, poco tiempo para hablar de estos, del fenómeno de que bordean entre la nueva izquierda, el populismo y la vieja izquierda. Es decir, para mí es difícil el análisis o el agarrarlo. Mira, Mimi, yo te voy a decir algo. En realidad el concepto nueva izquierda es un concepto que no es nuevo. La nueva izquierda nace en los países, en Alemania, en los países anglosajones, como the New Left. Y la definición del New Left es una izquierda democrática no marxista. Así se definía y eso hace más de 50 años. Digamos que ha llegado esa concepción de nueva izquierda a América Latina, donde dominó durante mucho tiempo el peso gigantesco de la Cuba jurásica, de la Cuba barbuda y jurásica, y que retrasó enormemente la evolución política de la izquierda. Entonces, vos te referís a México y a Argentina. Efectivamente, estas son las izquierdas premarxistas, Mimi. De ahí vienen, nunca han sido marxistas, ni se le acercan ni quieren serlo. Es decir, la izquierda de México viene de su Revolución Mexicana, que en 1910 precedió a la Revolución Rusa. Y la izquierda y el peronismo viene precisamente de un movimiento de desperdicio social peronista, donde Argentina, que tenía una postulación gigantesca hacia el desarrollo, desperdició todo lo que había ganado durante la guerra para repartirlo en prebendas sociales que han hecho que la población pobre de Argentina se sienta vinculada a un movimiento que ha convertido en clientela política la reivindicación social, que es una cosa totalmente diferente. Entonces, en Argentina va a seguir. No existe ninguna alternativa a que continúe. Si continúa será por muy poco tiempo, como lo demostró Macri, porque la población argentina está demandando ese tipo de prebendas sistemáticas que no tienen que ver con el desarrollo económico ni con la competitividad, etcétera. Entonces es muy difícil que surja una alternativa sostenible de largo plazo. Que caiga el peronismo y que surja otro gobierno, sí, pero que realmente surja una nueva izquierda en Argentina, lo veo muy, muy difícil, en el sentido que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Una nueva izquierda no marxista, democrática, que vincule el desarrollo económico con las prestaciones sociales. Y en México pasa lo mismo, ¿verdad? López Obrador corresponde a un PRI frustrado, ¿verdad? A la izquierda del PRI. Ambos son movimientos premarxistas, en ese sentido, más correspondientes a sociedades casi agrarias, a sociedades de poco desarrollo moderno. Yo te respondería así, no veo dirían los españoles, ¿verdad? Hasta el lenguaje se ve viejo. vetustos. La capacidad de entender de López Obrador los movimientos de mujeres, por ejemplo, los ve y no entiende qué está pasando ahí, ¿verdad? Y los rechaza. Me imagino que rechazará mucho más la diversidad social y otro tipo de cosas, diversidad sexual, otro tipo de cosas. Se ven viejos, ¿verdad? Además. Lo que pasa es que es interesante, porque tanto la sociedad mexicana como la sociedad argentina son sociedades muy avanzadas, intelectualmente y socialmente.
Son sociedades en donde toda una serie de características modernas de aceptación de derechos y de reivindicaciones ecológicas, feministas y de toda naturaleza, tienen una tremenda fuerza social, pero sus partidos dirigentes que corresponden a la masa más atrasada de esas poblaciones y no a su masa intelectual más brillante, es como una dicotomía entre el atraso político de la dirección peronista o de AMLO, una dicotomía que contrasta con el avance cultural de las sociedades mexicana y argentina. Acá terminamos, Fausto, porque se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias y a todos ustedes, muy buenas tardes.